Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en el creyente. Hemos estado hablando de todo eso. Todavía no hemos hablado del fruto, todavía no hemos hablado de los dones del Espíritu, no hemos hablado de la iglesia y el Espíritu, sino que hemos venido hablando específicamente de Él. Aquella información estrictamente personal que las Escrituras hablan del Espíritu Santo. De eso seguiremos hablando hoy, acerca de la persona del Espíritu Santo. Esto, hermano, lo estamos enseñando por aquella enseñanza que es antibíblica, que no le atribuyen al Espíritu Santo que sea una persona. Y eso es lo que hoy nosotros nos estamos deteniendo para saber que tenemos, cuando estamos orando, estamos ante una persona que se llama el Espíritu Santo. Este es un misterio, ¿verdad? Imagínense una persona dentro de otra persona, como lo es el Espíritu Santo dentro de usted, dentro de mí, el Espíritu Santo en la iglesia colectiva y el Espíritu Santo en la iglesia individual. Es un misterio. Pero aún con aquellas cosas que nosotros no entendemos, eso no quiere decir que no sean realidades, son realidades. Así que hoy vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Ahora, pero muy atento a esto, ¿verdad? Ya sea que usted nos siga a través de las plataformas donde estamos predicando, o sea, usted que está en este santuario, muy atento lo que pasa cuando se revela uno contra el Espíritu Santo. Puede hasta sonarle extraño a usted, ¿verdad? De que nos podamos rebelar contra el Espíritu Santo. Claro que sí. Y vamos a ver lo que pasó a aquel pueblo en el Antiguo Testamento cuando se rebeló contra el Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a estar meditando en un texto que la Biblia lo tiene acá, que es en Isaías. Vamos a estar meditando en este texto, porque si hablamos que el Espíritu Santo es, ¿verdad?, una persona, las personas se enojan. Pero alguien que no es persona no se puede enojar, ¿verdad? Como una fuerza, como una actividad. Pero como el Espíritu Santo es persona, Él se enoja. Y veamos lo que dice Isaías 63. Vamos a leer el versículo 10. Fíjese bien, ¿verdad? Lo que vamos a estar hablando, la persona del Espíritu Santo. Dice, así como está sentadito, ¿verdad? Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos la maravillosa persona de su Espíritu Santo. Isaías 63, versículo 10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Vamos a repetirlo. Versículo 10 de Isaías 63. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Puede ver aquí el enojo del Espíritu Santo. Mientras Dios se encargaba, estamos hablando del Antiguo Testamento, de dirigir a su pueblo, y él usaba al Espíritu Santo, dice que este pueblo, en vez de agradecerle a Dios sus bondades, su misericordia, lo que hicieron fue enojar al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo de Dios se volvió contra ellos, contra el pueblo. Y el mismo Espíritu de Dios empezó a ser enemigo del pueblo. Ahora, la Biblia que nosotros leemos acá todas las veces que tenemos servicio, dice que el Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Así que el Espíritu Santo que operaba en el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu que opera acá en el Nuevo Testamento. Para aquello, ¿verdad? Ahora, se podrá imaginar usted las multitudes, porque estamos hablando que el cristianismo tiene varias divisiones.
Una de ellas, la más grande, la más fuerte, es el catolicismo. El catolicismo es eso, catolicismo. Ellos no son cristianos, son católicos. Dentro del cristianismo hay otras ramas como lo es el mormonismo. Los mormones no son cristianos, son mormones. Los testigos de Jehová no son cristianos, son mormones, son testigos de Jehová. Escucha eso. Ahora, pero les pregunta a usted y son cristianos. Partamos, ¿verdad? Con los testigos de Jehová, como dentro de cualquier otro, ¿verdad? Que no reconocen que el Espíritu Santo es Dios, mucho menos una persona, sino que ellos dicen que es una fuerza, que es un poder, que es una influencia. ¿Qué dice este versículo? Miren lo peligroso que es estar teniendo al Espíritu Santo como adversario. Dice que ellos se rebelaron contra el Padre y que afligieron a su Santo Espíritu. Pero dice la segunda parte del versículo, por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Así que, por favor, entendamos, ¿verdad? Que las consecuencias de la rebeldía contra el Espíritu Santo definitivamente es trágica. Y si no veamos el caso de hecho de los apóstoles, cuando aquella pareja de Ananías y Zafira se rebelaron contra el Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos? Fueron muertos. ¿Puede usted verse cómo esto Jesús mismo autenticó estas palabras? Él autenticó esto cuando dijo, todo pecado, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado a los hombres, pero el que peque contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Por lo mismo tanto, nosotros aquí estamos procurando lo que las Escrituras dicen acerca del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver unos textos en el Antiguo Testamento de aquellos, primero hermano, primero veamos el versículo 9 de Isaías 63, lo que dice. Leamos ese antetexto de Isaías 63, 9. Escuche esto, ¿verdad? Escuche lo que el Señor, escuche lo que pasaba con el Señor cuando el pueblo se afligía, cuando el pueblo se entristecía, cuando el pueblo tenía problemas, cuando el pueblo no la estaba pasando bien, de igual forma estaba el Señor. Porque cuando usted tiene problemas, el Señor toma como suyos esos problemas y el Señor no está tranquilo cuando usted tiene problemas o cuando yo tenemos problemas. Mire lo que dice el versículo 9. Si ellos se angustiaban, él también se angustiaba. Cuando usted está angustiado, también el Espíritu está angustiado. Cuando usted está desesperado, también esa es la condición de Dios. Porque es tan grande el amor de Dios que sus problemas son de Él. Pero el problema es que no conocemos a Dios y creemos como Él es el Todopoderoso. Y allá en los cielos Él no tiene interés de lo que está pasando aquí en la tierra. Se equivoca porque Dios hasta en los detalles está. En aquellas mínimas cosas está Dios. No piense que Él es un ser todopoderoso y que no le interesan sus problemas. Claro que Él está interesado en sus problemas. El problema es que este pueblo, como nosotros mismos, no le conocemos. Oiga lo que dice el versículo 9. Si ellos se angustiaban, Él también se angustiaba. El ángel de su presencia los salvó. Está hablando de el ángel de su presencia, está hablando de Jesús. Fíjense que está hablando de Jesús, el ángel de su presencia se refiere a Jesús, lo salvó. Dice el versículo, ¿verdad? Que estamos leyendo el 9. En su amor y misericordia los rescató, los levantó y los llevó en los tiempos de antaño. Pero ahora mire el versículo 10, dice cómo ellos respondieron a esa amabilidad de Dios. Dice que ellos provocaron al Espíritu Santo de Dios y por eso el Espíritu Santo de Dios dice que se volvió contra ellos y fue su enemigo. Por esa razón es que tenemos como iglesia evitar tener como adversario al Espíritu Santo,
Y de hecho, hermano, pienso que eso es lo que está ocurriendo. Por eso existe el problema que la iglesia existe. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo no se le honra en los servicios. Al Espíritu Santo no se le toma en cuenta los servicios. Lo que la iglesia está desarrollando es un programa social. Eso es lo que está desarrollando la iglesia. Programas sociales, quinceañeras, baby shower, despedida de solteros, celebrando San Valentín, celebrando la Navidad, celebrando la Semana Santa, celebrando la coneja. Olvídense. Entonces se tiene al Espíritu Santo por enemigo. Pero cuando se le escucha a la iglesia un gloria al Espíritu Santo de Dios. Cuando se le dice gloria al Espíritu Santo de Dios, no. Porque la misma iglesia creo que está teniendo problemas en será o no ser una persona el Espíritu Santo de Dios. Mire, si Jesús es persona, el Espíritu Santo también es persona. Si el Padre es persona, también el Espíritu Santo es persona. ¿Por qué? Porque recuerde que esto es cuestión de volvernos a la Escritura. Mientras usted y yo nos volvamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no existió la revelación del Dios triuno. No existió la revelación del Dios trino. En el Antiguo Testamento no existió esa revelación. ¿Hasta cuándo existió esa revelación del Dios trino? Que también muchos ignoran esta enseñanza de las Escrituras. Existió la doctrina de la enseñanza de la Trinidad desde el momento en que Jesús muere, lo sepultan. Él muere, lo sepultan, resucita y asciende. Desde ahí comienza la enseñanza o la revelación de la enseñanza del Dios trino. Ahora, pero si no estudia las Escrituras, definitivamente va a negar esto. Oiga, hay muchos que niegan la enseñanza de la Trinidad. ¿Está bien? ¿Y cómo está que también hay muchos que niegan la existencia del Espíritu Santo como persona y como Dios? Si hay algo que al diablo, que yo lo reprenda, si hay algo que al diablo, hermano, le conviene, porque le conviene, es que la iglesia ignore al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien revela la verdad. Cuando no se conoce al Espíritu Santo, cualquier cosa va a torcerse. Pero el que tuerce la verdad, para su propia perdición la tuerce. Pero ¿y cómo no la va a torcer si no conoce al Espíritu Santo, que es el que revela la verdad? Por eso estamos hablando esto, ¿verdad? La enemistad de este pueblo, el versículo 10, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu, por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Está hablando de una enemistad del Espíritu Santo contra el pueblo. Y Jesús, verá, habiendo dado esa revelación de que era, verá, más delicado el Espíritu Santo que él y que el Padre. Fíjese que Jesús puso en un pedestal al Espíritu Santo como más delicado que el Padre y como más delicado que el Hijo. Porque cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo le será perdonado, mas el que blasfeme contra el Espíritu Santo no. Por eso estamos nosotros tratando de ver la persona del Espíritu Santo. Entonces, sí, estamos leyendo el versículo 10 de Isaías 63. Claramente estamos mirando el enojo del Espíritu Santo. Está enojado el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Por tener, ¿verdad?, este desdén, este rechazo contra el Espíritu Santo, fueron enviados al exilio. Un exilio amargo. Las 2 naciones fueron exiliadas. Las 10 tribus fueron exiliadas al imperio de Asiria. El imperio, la nación de Israel fue enviada al exilio por allá, al imperio de Asiria. ¿Y a dónde fue enviada luego después? Jerusalén, Judá, a Babilonia. La nación quedó sola. ¿Qué pasó, mis hermanos? Veamos estas cosas que se dieron en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el caso de Saúl? Saúl fue ungido con la unción del Espíritu Santo,
pero despreció o descuidó, no sé qué pasó, al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu se apartó de él. Y dice que cuando el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo se apartó de Saúl, ¿qué vino? Vino un espíritu de suicidio sobre Saúl. Un espíritu que le causaba daño. Ahora, ¿no se ha fijado usted aquellos? Analicemos aquellos. Pongamos un asunto bien fuerte, como ser aquellos que un día fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que hablaron lenguas. Y luego le fallaron, descuidaron ese hermoso regalo. Y si estuvieran vivos, si no es que han muerto muchos, vaya a verlos cómo están ahorita. Terriblemente en un estado deplorable. Porque nosotros no queremos cometer este problema de tener por enemigo al Espíritu Santo de Dios. Ese texto está ahí. Vamos a leer, hermanos, una profecía en Ezequiel 5. Ahorita nomás estamos mirando lo que es rebelarse contra el Espíritu Santo de Dios. Mire esta profecía de Ezequiel 5, versículo 10. Mire lo que dijo Ezequiel: entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos. Mire qué castigo. Entre ustedes habrán padres que se comerán a sus hijos, y también los hijos se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva lo dispersaré por los 4 rincones de la tierra. Vea usted, esta es una profecía, ¿verdad? ¿Cómo es posible, mis hermanos, llegar al extremo de que iba a haber un hambre de tal magnitud que los padres se iban a comer a sus propios hijos? ¿Qué es lo que dice? Que ellos no honraron la bondad ni la misericordia del Señor, y en vez de hacer eso, confrontaron al Espíritu Santo. Y empezaron ellos a hacer cosas que ni aún los paganos hacían. Es como analizamos los casos de la iglesia nosotros hoy en día. Hoy en día lo que la iglesia hace ni el mundano lo hace. Es que la iglesia está terriblemente engañada. ¿Por qué? Porque hemos separado nuestras vidas de la palabra de Dios. Ahora, esa es la profecía que está, ¿verdad? De Ezequiel 5:10. Ahora veamos el cumplimiento de esta profecía. Vamos a leer el versículo 10. Fíjense bien, ¿verdad? Leamos desde el versículo 5. Leamos desde el versículo 5 al versículo 10 de Isaías 5 de Ezequiel 5, para que conozcamos un poco esta profecía. Oiga lo que dice, ¿verdad? Ezequiel, hemos leído Ezequiel 5:10. Vamos a leer del 5 al 9. Escuche lo que dice esto. El versículo 5 de Ezequiel 5. Así dice el Señor y Dios. Escuche bien, así dice el Señor y Dios. Está hablando del Espíritu Santo y está hablando de Dios, porque porque tenemos que volvernos al texto para saber qué es lo que está diciendo el texto. Así dice el Señor y Dios: esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. 6. Pero ella se rebeló contra mis leyes y estatutos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y estatutos. Por eso dice el 7, yo el Señor y Dios declaro. Mire, aquí está, yo el Señor y Dios. Está hablando del Espíritu y está hablando del Padre. Declaro: ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis estatutos ni obedecido mis leyes. Ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Fíjense que el pueblo ni siquiera se sujetaban
a las inmoralidades de las naciones porque ellos eran más inmorales que aquellas naciones. Ni siquiera se sujetaban a las costumbres de esas naciones, dice. Oiga bien, ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. O sea, que ellos tenían otras perversiones peores. El 8. Por lo tanto, yo, escucha esa repetición, yo, el Señor y Dios, declaro esto contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de las naciones. 9. Por causa de tus prácticas detestables, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Y ahí es donde dice el versículo 10. Ustedes, Ezequiel, verá 5:10. Entre ustedes habrán padres que se comerán a sus hijos y también habrán hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Mire, hermano, ninguna persona quedó en Israel. Todos fueron enviados a la diáspora. Unos fueron enviados, ¿sabe hacia dónde? Allá los enviaron para Alemania, donde se los comió Hitler y los envió a las cámaras de gases. ¿Por qué? Porque ese pueblo decía, cuando de repente ellos estaban negando la divinidad de Jesús, cuando Herodes le dice a los sacerdotes y a los que lo estaban sentenciando, entonces crucificaré a vuestro rey. No, dijeron ellos, no tenemos otro rey que César. Así dijeron. ¿Para dónde los envió César? Los dispersó por todas las cuatro esquinas de la tierra. O sea, que en Israel no quedó una sola persona y a esa nación la volvieron a poblar con otros habitantes de otras naciones. Porque esta palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque hicieron afrenta al Espíritu de Dios. Y es lo que nosotros no queremos acá, hacer afrenta al Espíritu de Dios. Tenemos que entender que el Espíritu, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, es válido que usted diga gloria al Espíritu de Dios, alabanzas al Espíritu de Dios, alabado sea el Espíritu de Dios, bendito sea el Espíritu de Dios, gloria al Espíritu de Dios. Eso es válido porque es una persona. Pero si está tan influenciado por la falsa doctrina que creen que el Espíritu Santo es una influencia, que es una fuerza, que es una característica de Dios, el Espíritu Santo ni siquiera es un atributo de Dios, como lo es su santidad, como lo es su omnipresencia. El Espíritu Santo no es un atributo de Dios, es Dios. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros cuando estamos aquí mirando ese juicio. Escuche, ¿cree usted que un juicio de este tamaño, del versículo 10, ese juicio es horrendo? Entre ustedes habrán padres que se comerán a sus hijos. Ahora, analice usted nomás ese cuadro, que vino una hambre tan terrible sobre Samaria, que era, verá, la capital del reino del norte, Israel, y esa hambre era tan terrible que los padres registran que llegaron a comerse a sus hijos. Si no leamos Segunda de Reyes, vamos a ir a este juicio cómo se cumplió. Segunda de Reyes 6. Este juicio fue terrible. Tenemos que acercarnos al Espíritu Santo nosotros. Segunda de Reyes 6. Mira este juicio, ¿verdad? Habrá, dice allá Ezequiel 5:10, por la depravación de Jerusalén, dice que entre acá, dice, habrán de ustedes padres que se comerán a sus hijos, hijos que se comerán a sus padres. Veamos este caso. Vamos a leer del versículo 26 al versículo 29. Segunda de Reyes 6. Vamos a leer del 26 al 29. Pero leamos del 24 para que entendamos este juicio tan horrendo.
Hermano, es que es terrible fallarle al Espíritu Santo. Y este pueblo dice que hizo afrenta al Espíritu de Dios y que el mismo Espíritu de Dios peleó contra ellos. Es lo que está diciendo Isaías 63:10. Por eso estamos hablando nosotros, la persona del Espíritu Santo. Es una persona, entonces se enoja. Es una persona, entonces también se alegra. Es una persona, también tiene emociones. Es una persona, también piensa. Este es el trabajo de una persona. Y veamos este juicio tan terrible. Ezequiel lo profetizó, ¿verdad? Ahora veamos en 2 de Reyes 6, del 24. Dice acá, esta versión tiene un título: hambre en Samaria. Dice el versículo 24 de 2 de Reyes 6. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, esto es Asiria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y citarla. Samaria era la capital de Israel, del reino del norte. 25. El sitio duró tanto tiempo que provocó hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y un cuarto de cab. De estiércol de paloma, 5 siclos. Escucha el versículo 26. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: sálvanos, mi señor y rey. 27. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde te voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? Pregunta. ¿Del lagar? Pregunta. 28. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey. Ella se quejó. Escucha esto terrible. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. 29. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero el día siguiente, cuando le pedí que entregase a su hijo para que lo comiéramos, resulta que lo ha escondido. Yo le puedo decir, eso no piense que es una parábola. Eso no piense que es una hipérbole. Eso no piense usted que es un proverbio. Esa fue una realidad literal. Eso se dio. Mire qué juicios más terribles cuando el hombre no entiende que Dios le habla, le habla y le habla y le habla de mil maneras. Pero más terrible será para la iglesia que ignora al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo ha sido que la iglesia se ha interesado en enseñar acerca del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Usted escucha y ahí hay buenos materiales, desde luego, pero la mayoría de material que está escuchando usted en las redes sociales, por las diferentes plataformas, son predicadores atacándose contra los predicadores, predicando religión, predicando religiosidad. ¿Quién tiene mejor enseñanza? ¿Quién tiene mejor vocabulario? Es más, que lo más vil que viene de las entrañas de la religión es lo que se vuelve viral. Ahí en las predicaciones ponen mujeres semivestidas y ahí tienen 3, 4 millones de seguidas. ¿Dónde ha visto usted que lo va a encontrar, pero tiene que de 100 uno que esté enseñando y que esté diciendo que el Espíritu Santo necesita ser reverenciado, necesita ser honrado porque Él es Dios y porque Él es el que está con nosotros? No, esto no lo va a escuchar. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que acudir a la palabra del Señor. Hemos dicho, mis hermanos, que fuera de las Escrituras no vamos a encontrar ninguna información acerca del Espíritu Santo. No hay. Claramente, como no se está consultando las Escrituras acerca del Espíritu Santo, entonces cualquier cosa se está hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos hablando la persona del Espíritu Santo. Fíjese bien, el Espíritu Santo tiene mente,
El Espíritu Santo tiene mente, mentalidad, intelecto. Escuche bien lo que tiene el Espíritu Santo. Tiene mente, o sea, intelecto. ¿Qué es lo que tiene el hombre? Mente también. El Espíritu Santo también tiene emociones. ¿Qué es lo que tiene el hombre? Mente, emociones. ¿Qué es lo que tiene el Espíritu Santo? Voluntad. ¿Y qué es lo que tiene el hombre? Mente, emociones y voluntad. Es lo que tiene el Espíritu Santo también, porque es una persona. Ahora, veamos lo que dice Primera de Corintios, porque vamos a ver, ¿verdad? La mentalidad del intelecto del Espíritu Santo. Pues estamos diciendo que es una persona, por lo mismo tanto nos estamos apoyando en las Escrituras. Vea la mentalidad, el intelecto del Espíritu Santo. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Fíjese el 10 de 1 Corintios 2, 10 y 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Se da cuenta que dice que el espíritu humano conoce los pensamientos del hombre. ¿Y qué es lo que conoce el Espíritu Santo? Los pensamientos de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene mente. Es una persona. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, si Él es una persona, por qué no lo reverenciamos en nuestras vidas personales? ¿Y por qué no lo reverenciamos en nuestra vida colectiva cuando nos reunimos para adorarle? Porque aquí quien es adorado es el Espíritu Santo, quien es adorado es el Hijo, quien es adorado es el Padre, quien es adorado es el Dios que nos redimió, y los tres están involucrados en la redención nuestra. No crea que la redención del hombre solo es cuestión de Jesús. El Espíritu Santo no tiene nada que ver. ¿Y quién cree que le ayudó a Jesús en la cruz? El Espíritu Santo. ¿Y quién cree que fue que resucitó a Jesús de la tumba? El Espíritu Santo. ¿Y quién cree usted que lo engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y quién cree usted que envió a Jesús para que viniera a morir por nosotros? El Padre. Entonces los tres están involucrados en nuestra redención. Y si los tres son Dios, entonces los tres merecen ser adorados y exaltados por parte de la iglesia. Pero en la iglesia, el Espíritu Santo es un verdadero extraño. Y es lo que nosotros no queremos. No lo queremos desconocer como individuos ni como sociedad. Porque si imagínense de que esto es tan grande, imagínense que esto es tan grande que Él mora en mí como individuo y mora en nosotros como sociedad. Se dará cuenta que por eso la mente no tiene capacidad para describir la persona del Espíritu Santo. No tiene capacidad la mente del hombre. Por eso es que estamos hablando, ¿verdad? Que Él tiene mentalidad. Veamos el versículo 13, siempre, ¿verdad? De 1 Corintios 2. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Se da cuenta que el Espíritu tiene una mente para enseñar? Dice el apóstol que no enseñaron con palabras enseñadas por la mente humana, sino que todas las palabras que ellos enseñaron referente al evangelio, las enseñaron con la mente que el Espíritu Santo transmitía a la mente de ellos. ¿Cómo que no es una persona del Espíritu Santo? ¿Y cómo que no lo tenemos que respetar? ¿Y cómo que no lo tenemos que adorar? ¿Y cómo que no le vamos a decir, vive el Espíritu Santo de Dios? Él es una persona, merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Eso es herejía. Sí, se va a ir al infierno, porque todos los que han descuidado al Espíritu Santo no les ha ido bien.
Ya escuchamos esta experiencia, ¿verdad? Ezequiel profetizó que los padres iban a comer a los hijos y los hijos a los padres. Ahora viene Segunda de Reyes y dice, eso ocurrió en Samaria, que los padres se comieron a los hijos. Y ahí mire usted lo que está diciendo Segunda de Reyes 6, 26 al 29, dos madres, una... No, solo pongámonos, hermano, en esa cosa tan terrible. Imaginémonos por un momento esa madre partiendo por pedacitos a su hijo. ¿Cómo lo cocinaron? En caldo. ¿Cómo lo cocinaron? Estamos diciendo lo que pasó. ¿Cómo lo hicieron? Frito. Eso está ahí. Eso es tenebroso. Eso es horripilante, eso es horrible. Eso con el hecho de decirlo y de contarlo, ¿cómo es posible que eso esté ahí? Sí, porque se nos está diciendo que nunca les ha ido bien a aquellos que se rebelan contra Dios. Nunca les ha ido bien. Y nosotros que andamos Biblia en mano, que nos hablan del Espíritu Santo, nosotros mismos, pues, como que nos cuesta creer que es persona. Entonces verá cómo el Espíritu Santo dice que el que conoce los pensamientos del hombre es el espíritu del hombre que está en él. Ahora, su espíritu, ¿qué le dice a usted? Que usted es una persona, no es un chango. ¿Verdad? Que es un hombre, que es una mujer. Por eso es que usted sabe que es una persona, porque su espíritu le dice, sos un hombre. Porque quien conoce las cosas del hombre es el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que Él es el que conoce la mente de Dios. ¿Y quién es Dios? Una persona. Y entonces, ¿cómo que el Espíritu Santo no es persona? Tiene emociones, tiene intelecto el Espíritu. Ahora, ve ahora, el Espíritu Santo tiene emociones, como usted y yo. Usted se alegra, yo me alegro. Esas son emociones. Usted se enoja, yo me enojo. Esas son emociones. Usted se entristece, esas son emociones. Veamos las emociones del Espíritu Santo, porque Él tiene emociones. Santiago, veamos una de las emociones del Espíritu Santo. Santiago, pues estamos mirando las características de una persona bíblicamente. Miren lo que es Santiago 4, versículo 5. Veamos lo que es Santiago 4:5. Miremos esta emoción del Espíritu Santo. ¿O creen que las escrituras dicen en vano que Dios ama celosamente? Que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Di esta versión. O sea que el Espíritu que el Señor nos ha dado, que es su Espíritu Santo, dice que nos cela. ¿Cómo es que nos cela? ¿Y qué es celo? Emociones. ¿Y por qué nos cela? Leamos el versículo 4, muy conocido. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dice que el Espíritu nos cela? ¿Por qué nos cela el Espíritu? Porque no quiere que hagamos alianza con el enemigo de Dios. El Espíritu no quiere, el Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí, no quiere que hagamos alianza con el mundo. Porque el mundo es enemigo de Dios. El Espíritu no quiere que hagamos alianza con la carne, porque la carne es enemistad con Dios. El Espíritu no quiere que hagamos alianza con el diablo, porque es enemigo de Dios. Entonces dice que por eso el Espíritu tiene celo de nosotros. ¿Y qué pasó con el Espíritu? Mora en usted, mora en mí. Es una persona. ¿O qué hombre, qué esposo le va a gustar que su esposa le coquetee con otro? ¿Quién? Nadie. Y entonces, ¿de dónde se le ocurre que Dios está de acuerdo que usted coquetee con el pecado?
El versículo 5, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en ustedes? O sea, el Espíritu que hizo morar en ustedes, hemos dicho que cuando el creyente responde a la invitación de Dios, y cuando el hombre, mejor dicho, responde a la invitación que Dios le ha dado, que abandone la vida de pecado, hemos dicho que el creyente, desde el momento que invita al Hijo de Dios a venir a su vida, hemos venido enseñando que ese creyente se convierte en morada del Espíritu Santo. Hay 7 respuestas de Dios al creyente cuando se convierte. Primera respuesta es que se convierte en morada. Luego esa morada se convierte en unción. Luego la unción viene el bautismo del Espíritu Santo. Y después del bautismo del Espíritu Santo viene el sello. Y después del sello del Espíritu Santo vienen las arras. Y después de las arras viene la llenura y después viene la plenitud. Pero no puede el hombre avanzar en la vida contra el pecado ignorando este mover del Espíritu Santo dentro de uno. Dice que el Espíritu que nos ha dado nos cela. Así que si usted es mundano, como creyente, tiene a Dios por enemigo. ¿Y quién es el que lo cela? El Espíritu que está en usted, porque Dios dice, mira, yo no quiero que tengas o hagas amistad con mis enemigos. Pero hay que conocer al Espíritu de gracia, al Espíritu de verdad, al Consolador. Hay que conocerlo. Si no lo conocemos, una de las emociones, ¿verdad?, del Espíritu Santo es que nos cela. Usted le pertenece a Él y Él no quiere que usted coquetee con el pecado. Porque ¿sabe quién fue el pecado? Fue la gente que llevó a la cruz al Hijo de Dios. Eso es el pecado. Veamos otra emoción del Espíritu Santo. Efesios. Porque dijimos que el Espíritu no tiene mente, tiene pensamientos, tiene intelecto, que es esto también uno de los sentidos del alma humana. Mente, emociones y voluntad. Y ahora dijimos que el Espíritu Santo tiene mentalidad, que el Espíritu Santo ahora tiene emociones. Vamos a ver otra emoción del Espíritu Santo de Efesios 4. Porque estamos hablando de una persona. Y nosotros las personas tenemos emociones. El Espíritu Santo como persona también tiene emociones. Vea lo que dice el versículo 30 de Efesios 4. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. No constriten al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcan, no lo afrenten, no lo entristezcan. ¿Qué es eso? Emociones. Ve que así como usted se alegra, el Espíritu Santo se alegra cuando usted y yo nos santificamos, pero Él se entristece cuando no creemos a esta palabra y no nos apartamos del pecado. Hay que apartarse del pecado. Eso es lo que acontece, las emociones del Espíritu Santo. Vamos a ver un texto más acerca de la voluntad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Eso es. El Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Por qué? Porque estamos mostrando bíblicamente las características de una persona. Mente, emociones y voluntad. Que si analiza usted al hombre interior, se va a dar cuenta que el alma tiene 3 sentidos. Mente, emociones y voluntad. Estas mismas las tiene el Espíritu Santo. Estamos bíblicamente. Vamos a ver la voluntad del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. La voluntad del Espíritu Santo. Porque es que nos conviene que sepamos que nos estamos relacionando con una persona. Y esa persona, la Biblia lo llama el Espíritu Santo. Es eso. Hechos 16. Vea usted
esta otra característica humana, esta otra característica de persona del Espíritu Santo que se llama voluntad. Fíjense lo que dice Hechos 16, del 6 al 10. Esta es una visión que tuvo Pablo del hombre macedonio en Macedonia. Oiga el versículo 6 de Hechos 16. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Fíjense la voluntad, ¿verdad? El Espíritu Santo no quería que llevaran la palabra a determinado lugar. 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu, escuche pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Escuche, el Espíritu de Jesús dice. Es muy importante este detalle que dice, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Este es el Espíritu Santo. 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios está hablando, convencidos de que el Espíritu, aquí habla de, mire aquí, convencidos de que Dios dice. Recuerden que quien les está impidiendo ir a determinado lugar a predicar es el Espíritu Santo, que ellos querían ir acá, el Espíritu Santo les dijo no. Ahora dice que les aparece este varón macedonio, ahora dice Pablo, ahora entendemos que Dios está hablando, ahora entendemos que el Espíritu Santo nos está llamando para que vayamos a Macedonia. Pero me llama poderosamente la atención algo que está escrito acá. En el versículo 7 dice, pero el Espíritu de Cristo no se los permitió, porque ellos querían ir a predicar a Bitinia, a ese lugar. Pero el Espíritu de Cristo, escucha, el Espíritu de Cristo no se los permitió. Ahora, este es un gran detalle. ¿Sabe por qué habla del Espíritu de Cristo? Porque ahora el Espíritu Santo está encarnado en la humanidad del hombre. Ahora ya el Espíritu Santo ahora está encarnado, está hecho carne, porque está viviendo en Cristo. Luego Cristo lo iba a dar a sus discípulos. Entonces el Espíritu también ha encarnado. El Espíritu Santo ha encarnado, como encarnó el Hijo. Mire, carne y hueso usted, carne y hueso yo. Entonces el Espíritu Santo toma esas características. El Espíritu de Cristo no se lo permitió. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu había encarnado. Qué maravilloso. Un Espíritu todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que engendró a Jesús, hecho carne en usted y en mí. Aquí dice el Espíritu de Cristo. Está hablando del Espíritu Santo. Ahora ya el Espíritu Santo ha tomado cuerpo, ha tomado carne. El Espíritu ahora ha tomado carne y hueso. ¿En quién? En Jesús. ¿Ve qué bonitito eso? ¿Qué hermoso eso? Ahora, recuerde, ¿verdad? Voluntad. Ahora, vamos a ver que el Espíritu Santo actúa como persona. El Espíritu Santo actúa como persona porque es persona. Eso es, que el Espíritu Santo actúa como hombre. Como actúa un hombre, así actúa el Espíritu Santo. Y veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles. Ahora, es bien importante, amados, que tomemos muy en cuenta esto. No estamos ante un concepto, no estamos ante una idea, no estamos ante nada de eso. Estamos ante una persona que llama el Espíritu Santo, por eso necesitamos reverenciarlo.
Se vale que usted le diga cuando va a dormir: Espíritu Santo, buenas noches. Feliz noche, Espíritu Santo. Se vale. De igual forma, se vale que en la mañana cuando se levante le diga: Espíritu Santo, buenos días. Aquí estoy. Porque es una persona. No se sienta chistosito porque es una persona. No se sienta chistosito en decirle algo en relación a una persona, porque él actúa y se mueve como persona porque es una persona. Pero la falsa doctrina dice que es una fuerza, que es una influencia, algo así como la corriente eléctrica. ¿Y qué va a sentir la corriente? Y algo que es influencia, ¿qué va a sentir? El único que siente es una persona. Por eso estamos hablando que tiene mente, que tiene pensamientos, que tiene emociones y que tiene voluntad. Y dice que siente celo, y dice que se entristece, y dice que la voluntad dice que les decía: no vayan a predicar ahí. Veamos Hechos 13, del 1 al 4. Él actúa como persona. El Espíritu Santo actúa como persona porque es una persona. Mire, Hechos 13 del 1 al 4. En la iglesia de Antioquía, escuche, en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y aquí menciona a 5 varones: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, dice esta versión, algo otra versión dice el Níger, Lucio de Cirene. Este Lucio de Cirene era un familiar del apóstol Pablo. Manaén dice que se había creado o hermano de crianza de Herodes el tetrarca. Herodes el que había decapitado a Juan el Bautista. Y Saulo. Fíjense que aquí, ¿verdad? Está hablando de 5 personajes. El versículo 2. Mientras participaban en el culto al Señor, escuche, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, mire cómo él actúa como persona: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. 3. Así, después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucida y hasta allí navegaron a Chipre. Me llama poderosamente la atención de que dice de que estos eran 5 varones, y lo que llama la atención acá es que acá, si usted analiza estos 5 varones que están acá, ninguno de ellos era de los 12 apóstoles. Ninguno de ellos era de la iglesia de Jerusalén. Porque recuerde que aquí dice Antioquía era una ciudad de Siria. Era una ciudad gentil. ¿Y dónde era que se estaba predicando el evangelio? En Jerusalén. Ahí comenzaron los discípulos. Pero este movimiento registra que no es hecho ni por los apóstoles, ni por ninguna organización, ni por ningún concilio. Dice que este movimiento fue directamente por el Espíritu Santo, porque habían unos hombres que lo ministraban al Espíritu Santo directamente. El Espíritu comenzó a llevar esta palabra a los gentiles. Directamente orquestado por el Espíritu Santo este movimiento. Analice que ahí no hay ningún apóstol de Jesús. Ninguno de los 12 apóstoles está ahí. Ningún líder de la iglesia de Jerusalén está ahí. Todos están en Siria. Dice Antioquía. Era una ciudad bulliciosa de Siria. Gentiles.
Entonces dice que ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la persona que está allí llevando a cabo esto. Escuche, como persona el Espíritu Santo los está enviando. Como persona lo están adorando, lo están ministrando. La iglesia primitiva sí sabía cómo adorar al Espíritu, porque dice que ayunaban y oraban al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque les tengo una misión. Y que de repente el Espíritu comienza a señalarle a usted directamente. Pero claro, ni siquiera nos imaginamos cómo lo va a hacer. Entonces no nos extrañemos que venga alguien acá y que diga: así dice el Espíritu Santo a ti. Entonces no le extrañe que el Espíritu Santo habla. Así dice el Espíritu Santo que tiene esto para ti. Sea un ministerio, sea un llamado, sea cualquiera. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo señala. Es el Espíritu Santo el que se encarga de poner los ministerios en la iglesia. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace hablar lenguas. El Espíritu Santo es el que da el don de sanidades. El Espíritu Santo es el que da el intérprete de lenguas. El Espíritu Santo es el que da el don de profecía. Es el Espíritu Santo. Es una persona. Por eso es que necesariamente no es saber que Él actúa como una persona, el Espíritu Santo. Veamos Hechos 20. Esto es porque estamos hablando de las características del Espíritu Santo como persona. Hechos 20, versículo 28. Fíjense esto, qué hermosísimo es. Tengan cuidado de ustedes mismos. Escuche esto. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Quién es quien lo tiene a usted en donde está? El Espíritu Santo lo tiene allí. Usted no está ahí porque es valiente o porque es guapo. Está ahí porque el Espíritu Santo lo tiene. Y cuando el hombre se revela, donde el Espíritu Santo lo tiene y se van como cabros, esto yo le voy a decir algo, se van a enfrentar con decisiones bien terribles. Por eso hay muchos cristianos derrotados, porque el Espíritu Santo los tiene en determinado lugar, pero se les dio el feo porque ya no quieren estar ahí, se van y allá se encuentran con unas, pero ni siquiera se dan cuenta que están altercando contra el mismísimo Dios de los cielos y de la tierra, que se llama el Espíritu Santo. Ni se dan cuenta. Dice que son como animales llevados al matadero. Escuche el versículo 28. Tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Usted está donde está porque el Espíritu Santo lo tiene ahí. Pero si hace lo que se quiere, ¿verdad? No hay manera. Por eso es bien importante que nos volvamos a la palabra de Dios. Yo lo que le puedo decir esto es simplemente como una probadita para que usted quiera indagar más acerca de la persona del Espíritu Santo, pero no lo puedo mandar a ninguna plataforma de la internet, lo mando directamente a las Escrituras, porque allí es donde va a encontrar usted la revelación. Y hemos venido diciendo, ustedes tienen la unción del Santo y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, la misma unción les enseñará los caminos de Dios. Entonces es válido que usted no entiende un versículo y le diga: Espíritu Santo, no entiendo este versículo, ¿me lo puedes explicar? Con gusto va a decir él, pero que usted sepa que le está hablando a una persona. Entonces se da cuenta que él está dispuesto a bendecirnos. Veamos, hermano, veamos un libro, un texto más acerca en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo de Isaías.
Isaías 48. Veamos lo que dice Isaías 48. Versículo 16. Isaías 48, 16. Aquí hay un texto. Este texto hay que ponerle una atención muy especial. Escuche esto. Escuche esto, ¿verdad? Qué hermoso. En el Antiguo Testamento también él eligiendo gente, el Espíritu Santo, este es el que quiero mire quién eligió al gran Isaías. Acérquense a mí y escuchen esto, dijo Isaías. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Escuche lo que dice. Y ahora el Señor y Dios me ha enviado con su Espíritu. El Espíritu Santo eligió a Isaías para que llevara este mensaje a aquella generación. El Espíritu Santo lo ha elegido a usted para que lleve este mensaje a esta generación. Así que nosotros, como enviados del Espíritu Santo, somos los responsables de llevar la palabra a nuestra generación por envío exclusivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo dijo: yo envío a Isaías para con la palabra a los de su generación. Y es ahora que usted y yo somos enviados y escogidos por el Espíritu Santo. Porque dice: miren donde el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Para qué? Para que lleven a cabo la obra que Él nos ha puesto. ¿Ve usted cómo el Espíritu Santo es importante que nosotros le demos mayor atención? Hermano, es que es triste. ¿Sabe, hermano, de que si hay algo que, hablemos humanamente, si hay algo que más nos puede dañar a nosotros, si hay algo que más nos puede doler a nosotros, es aquello que viene de nuestros seres más queridos? Eso duele mucho, como una madre siendo lastimada por sus hijos, o sus hijos siendo lastimados por los padres, o cualquier ser tan querido por uno que lo hieren. Entonces uno se siente lastimado. ¿Cómo cree que se va a sentir el Espíritu Santo cuando lo lastimamos? Cuando Él nos cuida, Él nos protege. El Espíritu Santo nos anda que cuando estamos tristes, alimentándonos, animándonos. ¿Y cómo le respondemos nosotros? Ignorándolo. Eso duele más. Eso duele mucho. Si Él es una persona, le duele nuestra indiferencia. Si el Espíritu Santo es una persona, le duele nuestro desprecio. Y le duele mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando un ser querido falla, cuando un ser querido nos agravia, eso duele. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Lo hemos agraviado, lo hemos ignorado, lo hemos despreciado. No lo conocemos. ¿Y cómo es posible, hermano, que Él amablemente decidió morar en nosotros? Y ahí está Él como un ignorado. Es como que usted vaya a la casa de su hijo, o de su hija, o de sus padres, y lo ignoren. Como que usted no esté. Ya tiene que sentir feo. Se podrá dar cuenta, el Espíritu Santo decidió elegirlo a usted y a mí como morada y templo, y lo ignoramos, lo desconocemos. Y Él humildemente ahí está morando. Y Él humildemente está escuchando sus malas palabras. Él humildemente está escuchando sus pensamientos negros. Porque aun cuando sus pensamientos no los escucho yo ni su ser querido, cuando son pensamientos que no se han convertido en palabras, esos pensamientos son gritos al Espíritu Santo. Y Él está escuchando esos pensamientos negros que hay en usted y en mí. Pero ignoramos que esa persona amada está en nosotros. Por eso es necesario que acudamos a las Escrituras para poder saber que el Espíritu Santo es una persona. Mire, aquí dice en Isaías 48, 16 que el Espíritu Santo escogió a Isaías para que llevara el mensaje a sus generaciones. Y hay un versículo tan hermoso como todos,
Hay un versículo en Isaías que es por primera vez que hace mención Isaías al Espíritu Santo. Y Isaías describe cuántos espíritus forman al Espíritu Santo de Dios. Mire qué lindo. Dice Isaías que el Espíritu Santo lo forman 7 espíritus. Dice que lo forma el Espíritu de Jehová. Isaías 11 del 1 al 2. Dice que está el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Son los 7 espíritus que forman, componen al Espíritu Santo de Dios. Ahora, y usted va a decir, pero eso es Cristo. Colosenses 2:9 dice que en Cristo mora la plenitud del Espíritu. Y también, si el Espíritu mora en usted y en mí, también mora la plenitud del Espíritu en nosotros. Pero lastimosamente, esto no va a costar creerlos. ¿Sabe, hermano, de que hay un texto que me gustaría que le demos un poquito de atención acá, porque estamos hablando del Espíritu Santo? Un espíritu que no sé si la iglesia, este versículo lo ha aprendido a separar, pero creo que a lo mejor no. Analicemos un versículo muy conocido, por cierto. Si fuera el caso que la iglesia no lo ha aprendido a separar, pues ahora nos va a enseñar el Espíritu Santo eso. Veamos lo que dice Efesios. Veamos lo que dice Efesios, capítulo 4. Versículo 5. Fíjense ese versículo. Ese solo versículo, analicémoslo. Dice el versículo 5 de Efesios 4. Un solo Señor. Este versículo es muy citado. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios, el 6. Y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y por medio de todos y en todos. Ahora dice el versículo, verá, el versículo 5. Analicemos ese versículo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Aquí es donde es bien importante saber si la iglesia ya supo separar este bautismo. ¿De qué bautismo habla ahí? ¿Del bautismo en el Espíritu o el bautismo en agua? Porque dice, y ese es martillado. Aquí, hermanos, en estos 2 versículos del 5 al 6, está hablando de la unidad del Espíritu. Y para que haya unidad del Espíritu, esto lo está señalando, hermano, que hay 7 elementos que constituyen la unidad del Espíritu. 7. Que aun cuando son 7, son un solo. Entonces, estos 7 elementos se constituyen y conforman y guardan la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? Que es uno. Vamos a ver cuáles son esos 7 elementos. Dice un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Señor. Hay 7 elementos que conservan la unidad del Espíritu. Ahora dice, ¿verdad? Un solo Espíritu y un solo bautismo, y un solo Señor y un solo cuerpo. ¿De quién está hablando allí? ¿El bautismo está hablando del bautismo ritual o está hablando del bautismo real? El bautismo ritual es el bautismo del agua y el bautismo real es el bautismo del Espíritu. Entonces aquí está hablando del bautismo del Espíritu, no es del bautismo del agua. ¿Por qué sabe? Porque es el Espíritu de Dios quien nos une a un cuerpo. Es el Espíritu Santo quien nos une al cuerpo de Cristo. No es el Espíritu en agua, porque el Espíritu del agua no se mira unidad. ¿Sabe qué es lo que se ve en el espíritu en agua? Un sectarismo.
¿Sabe lo que es sectarismo, verdad? Que esto es en el nombre de Jesús, que esto es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está la discusión, ¿no? Que es como dicen los católicos, que hay que bautizar a los niños y que los otros dicen que hay que bautizar mojándole la cabeza. El otro dice que es por inmersión. Se puede dar cuenta cuánta controversia hay en el bautismo en agua. Hay un sectarismo terrible, pero el bautismo en el Espíritu, este sí conserva la unidad del Espíritu, porque dice que el Espíritu nos une a un solo cuerpo. Dice que el Espíritu nos une a un Señor, a una fe, a un Dios. Entonces, Efesios 4:5 no habla del bautismo en agua. Habla del bautismo en el Espíritu Santo, Efesios 4:5. Analice eso. Ahora, pero si nos volvemos a la palabra, entonces vamos a ver esto con cuidado. Y todo esto pues se trata del bautismo en agua. El bautismo en agua no puede permanecer la unidad. Es lo que más ha dividido el cuerpo de Cristo, son los bautismos en agua. Es lo que más ha dividido a la iglesia, los bautismos en agua. Los que bautizan en el nombre del Señor Jesús rechazan a los que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que los que bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo rechazan a los que bautizan en el nombre de Jesús. Y hay un pleito. ¿Qué es eso? División, no es unidad. Así que Efesios 4:5 no se trata del bautismo en agua, se trata del bautismo del Espíritu Santo, porque dice que es el bautismo del Espíritu Santo el que nos une al cuerpo de Cristo, no es el bautismo en agua. ¿Pero por qué? Porque tenemos que conocer al Espíritu Santo. Lo otro que es bien importante saber es que el bautismo del Espíritu Santo se llevó a cabo en dos direcciones con el hombre. El primer bautismo es que el Espíritu Santo vino a bautizar el hombre interior. Y el segundo bautismo del Espíritu Santo es cuando viene a bautizar en lenguas. El bautismo en lenguas es el bautismo al hombre exterior. Porque cuando está hablando lenguas, escucha uno. Ese es el bautismo al hombre exterior. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa cuando hemos empezado a ver esa? Hemos estado diciendo, y ahí es donde hay una de las más grandes dificultades, que muchas congregaciones creen que el movimiento del Espíritu Santo comienza cuando comienzan a hablar en lenguas, y que ahí es donde comienza el hombre. El bautismo del Espíritu Santo de Dios desde el momento en que se aceptó a Cristo. Es lo que dice 1 Corintios 12:13. Ahí se comenzó el bautismo del hombre interior. Ahí es donde vino el espíritu al espíritu del hombre. Ahora, cuando se va a hablar en Pentecostés, el bautismo en lengua es el bautismo al hombre exterior, porque lo mismo ocurre cuando usted mira los evangelios, cuando dice que Jesús fue bautizado y que cuando sale de las aguas dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, sobre él. ¿Qué sobre él? Sobre el hombre exterior. ¿Y dónde estaban las lenguas de fuego en la iglesia en el día de Pentecostés? Sobre ellos. Así que el Espíritu Santo tiene que estar en el creyente y sobre el creyente. Tiene que estar bautizado por dentro y por fuera. Qué hermoso, ¿verdad? Por esa misma razón es como no se ha bautizado por el hombre exterior, no ha sido bautizado hablando en lengua, por eso esa mirada maliciosa no ha sido quemada. Ha visto muchos creyentes que tienen una mirada tan maligna como la del mismo diablo. Cristianos tan carnales que desvisten a las damas con los ojos. ¿Es verdad que molesta? Pero es que tiene que también ser bautizado el hombre exterior. Esos ojos carnales tienen que quemarse en el fuego del Espíritu. Ese saludo malintencionado, esos chistes colorados, tienen que ser consumidos por el fuego del Espíritu Santo, pero cuando sea bautizado, y es por eso que necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo en lengua, porque es ahí donde va a ser quemada la naturaleza vieja, la naturaleza del hombre exterior. Pero claramente esto no nos ha ocupado, y pues están ahí discutiendo que el que habla en lengua es más espiritual que el que no habla en lengua. Que el que habla en lengua sí tiene el Espíritu Santo, pero el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Bueno, volvámonos a las Escrituras y nos vamos a dar cuenta qué hermoso es el Espíritu Santo. Así que recuerde, el Espíritu Santo es una persona. Merece su adoración, merece su respeto.
merece que lo saluden, merece que lo reverenciemos. Se sentiría a lo mejor, verá, como anda con una carnalidad terrible, se volvería bien chistosito que usted le esté diciendo al Espíritu Santo en la mañana: Espíritu Santo, buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Lo voy a sentir medio chistosito, ¿verdad? Medio chifladito, porque ¿y qué me pasa? Es una persona. Dígale: Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te necesito. Dígaselo. Espíritu Santo, tú eres hermoso. Esto es maravilloso. Así que, hermano, le agradecemos al Señor, verá, por su bondad, por su misericordia. Y usted queda desafiado a que continúe leyendo las Escrituras acerca del Espíritu Santo, lo más que pueda. Recuerde que todavía no entramos al fruto del Espíritu. No entramos todavía a los dones del Espíritu. Tenemos que seguir hablando cosas tan íntimas y tan personales del Espíritu Santo. Así que vamos a estar en pie para poder ser despedidos e ir a descansar y poderle dar la honra y la gloria por todo cuanto nos ha permitido hacer y ofrecer en este lugar. Vamos a estar en